en lo profundo de las selvas tropicales de Mesoamérica, en territorios que hoy forman parte de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador, floreció una de las civilizaciones más extraordinarias de la historia humana, la civilización maya. Desde hace siglos exploradores, arqueólogos e investigadores se preguntan, ¿cómo fue posible que en un entorno tan hostil, caluroso y húmedo, rodeado de tierras difíciles para la agricultura y con recursos limitados, los mayas lograran construir ciudades monumentales que aún hoy se levantan majestuosas entre la espesura de la jungla? Tikal, Palenque, Copán, Calakmul, Uxmal y tantas otras ciudades no son solo ruinas antiguas, son testigos silenciosos de una civilización que dominó su entorno y lo transformó en un escenario urbano y sagrado. Este documental busca desentrañar el misterio de cómo los mayas levantaron estas urbes en medio de la selva, cómo las organizaron, qué técnicas usaron, qué significados tenían y qué legado nos dejaron. Para comprender esta hazaña, primero debemos detenernos en el territorio. La selva maya no es un lugar fácil para la vida humana. El clima es cálido y húmedo, con lluvias torrenciales que inundan el suelo durante meses y prolongadas sequías en otras estaciones. Los suelos, aunque cubiertos de vegetación exuberante, no siempre eran aptos para la agricultura intensiva. En la península de Yucatán, por ejemplo, la superficie rocosa de piedra caliza apenas retiene nutrientes, y el agua dulce no corre en grandes ríos superficiales, sino que se esconde en cuevas y cenotes subterráneos. Además, los mayas no contaban con herramientas de metal ni con animales de carga que facilitaran el transporte. Sin caballos, sin bueyes, sin carros con ruedas, todo debía hacerse a mano, con la fuerza de los trabajadores y la inteligencia de los arquitectos. Y sin embargo, a pesar de todas estas limitaciones, lograron edificar algunas de las ciudades más espectaculares de la antigüedad. La clave estuvo en su capacidad de adaptación y en el aprovechamiento de los recursos locales. La piedra caliza se convirtió en el material de construcción por excelencia. Este recurso abundante podía extraerse de canteras cercanas a los asentamientos. Una vez recién cortada, la caliza era relativamente blanda y se podía tallar con herramientas de piedra, madera o conchas. Con el tiempo y la exposición al aire, se endurecía, creando bloques sólidos y duraderos. Así, los mayas construyeron templos, palacios y pirámides que resistieron siglos de clima tropical. Los bloques de piedra se trasladaban con rampas, rodillos de madera y pura fuerza humana. No existía la rueda aplicada al transporte, por lo que cientos de trabajadores coordinados debían mover toneladas de roca a través de caminos especialmente preparados. Esta organización laboral revela un alto grado de planificación y disciplina social, pero las ciudades mayas no eran un simple amontonamiento de edificios. Cada urbe respondía a una lógica simbólica y cósmica. Para los mayas, el espacio urbano era un reflejo del universo. Los templos piramidales representaban montañas sagradas, puntos de conexión entre el mundo terrenal, el inframundo y el cielo. En lo alto de esas pirámides, los sacerdotes y gobernantes realizaban rituales para mantener el orden cósmico y asegurar la fertilidad de la tierra. Las plazas abiertas, rodeadas de templos y palacios, eran lugares de reunión donde la población presenciaba ceremonias, sacrificios y eventos políticos. Todo tenía un orden, todo tenía un significado. Las calzadas o sakbiop no eran simples vías de tránsito, eran caminos sagrados, elevados y cubiertos de piedra blanca que brillaban bajo la luz de la luna. Estas vías conectaban distintos puntos de la ciudad y en ocasiones enlazaban urbes distantes, mostrando que la red maya era mucho más amplia y compleja de lo que se imaginaba. El manejo del agua fue una de las mayores proezas de los mayas. En lugares como Taicol, donde no había ríos cercanos, la supervivencia dependía de almacenar el agua de lluvia. Los ingenieros mayas diseñaron gigantescos reservorios artificiales, con canales y filtros de arena que aseguraban agua limpia durante los meses secos. También construyeron chultunes, depósitos subterráneos en forma de botella, excavados en la roca caliza, que servían para guardar agua y en algunos casos granos. En Uxmal y otras ciudades del norte de Yucatán, donde los cenotes eran escasos, estos sistemas hidráulicos fueron vitales. El agua no era solo un recurso material, era también un elemento sagrado. Los dioses de la lluvia, Ispeciaumenchi Shaki
eran honrados con ofrendas y rituales, porque de su favor dependía la vida de las ciudades. El control del agua era, en definitiva, el control del poder. La construcción de estas urbes no hubiera sido posible sin una sociedad organizada y jerarquizada. En la cúspide se encontraba el Ayó, el señor gobernante, considerado descendiente de los dioses y poseedor de autoridad, tanto política como espiritual. Bajo su mando, nobles, sacerdotes, artesanos y campesinos cumplían roles específicos en la vida urbana. Miles de trabajadores se dedicaban a cortar piedra, tallarla, transportarla y colocarla. Otros preparaban las rampas de tierra y organizaban los mercados para alimentar a la población en pleno proceso constructivo. La edificación de un templo no era un simple proyecto arquitectónico, era un acto religioso, una ofrenda colectiva a los dioses. Por eso muchas pirámides se construyeron en capas, con nuevas estructuras levantadas sobre las antiguas. Este proceso de superposición simbolizaba la renovación cíclica del tiempo y la continuidad de las dinastías gobernantes. Las ciudades mayas, además de centros ceremoniales, eran espacios vivos. En sus plazas se reunían comerciantes, artesanos, agricultores y viajeros. Los mercados eran puntos de intercambio donde se negociaban alimentos como maíz, frijol, cacao y calabaza, así como objetos valiosos como jade, obsidiana y plumas de quetzal. Los palacios albergaban a la nobleza, con amplias salas y patios decorados con estuco y murales. La mayoría de la población vivía en casas más sencillas, construidas con piedra baja y techos de palma, organizadas en conjuntos familiares alrededor de patios. La vida urbana era dinámica, había celebraciones, competencias en los juegos de pelota, rituales colectivos y un constante ir y venir entre barrios y plaza. El arte y la escritura jugaron un papel crucial en la construcción de identidad y memoria. Las estelas de piedra, colocadas en plazas y templos, narraban en jeroglíficos las hazañas de los reyes, las fechas de ascenso al poder y las victorias militares. Los murales nos muestran escenas de banquetes, ceremonias religiosas y batallas. Los mayas fueron la única civilización en América que desarrolló un sistema de escritura plenamente desarrollado. Y gracias a ello, hoy podemos leer sus historias, entender su calendario y reconstruir su visión del mundo. Cada construcción no era solo piedra, era también un libro abierto, un relato eterno grabado en sus muros. Pero incluso las civilizaciones más poderosas enfrentan crisis. Hacia el siglo IX, muchas de las grandes ciudades mayas fueron abandonadas. Las causas aún son debatidas, sequías prolongadas que agotaron los sistemas de agua, guerras interminables entre ciudades-estado rivales, sobreexplotación de recursos como la madera y el suelo agrícola, o tal vez una combinación de todos estos factores. Lo cierto es que el esplendor urbano se desvaneció y la selva, paciente y silenciosa, reclamó las pirámides y palacios. Durante siglos, las ciudades mayas permanecieron ocultas bajo capas de vegetación, hasta que exploradores y arqueólogos redescubrieron su grandeza. Hoy, con las herramientas modernas, sabemos más que nunca sobre cómo se construyeron estas ciudades. La tecnología LIDAR, que utiliza escáneres láser desde el aire, ha revelado que lo que pensábamos eran ciudades aisladas, eran en realidad parte de una vasta red interconectada. Miles de estructuras antes invisibles emergen en los mapas digitales en caminos ocultos, terrazas agrícolas, pirámides desconocidas y hasta complejos urbanos completos. Este descubrimiento ha cambiado nuestra visión a los mayas. No eran pequeños grupos aislados en la selva, sino una civilización con ciudades que rivalizaban en extensión y población con algunas de las más grandes del mundo antiguo. El misterio de cómo los mayas levantaron sus ciudades en plena selva no se resuelve solo observando sus piedras. Es también una historia de adaptación humana, de espiritualidad y de ingenio colectivo. Cada pirámide escalonada, cada plaza amplia y cada calzada blanca nos habla de un pueblo que supo encontrar orden en el caos de la jungla. Nos recuerda que la grandeza no depende únicamente de los recursos materiales, sino de la capacidad de transformar la naturaleza en cultura y de dar sentido sagrado a cada acto de construcción. Hoy, cuando caminamos entre las ruinas de Tikal, Palenque o Calakmul, sentimos que la selva susurra su historia. Las raíces de los árboles abrazan las piedras como si protegieran la memoria de quienes las colocaron hace más de 1000 años. Y la pregunta que resuena es la misma que fascinó a los primeros exploradores. ¿Cómo fue posible
Quizás la respuesta esté en reconocer que los mayas no lucharon contra la selva, sino que aprendieron a convivir con ella, a respetarla y a transformarla en escenario de su cosmovisión. Así las ciudades mayas siguen en pie, no como ruinas muertas, sino como testigos vivos de una civilización que convirtió la jungla en templo, que desafió las limitaciones de su tiempo y que nos dejó un legado de piedra y sabiduría, que aún hoy nos inspira.